Las Cortes de Castilla y León han tenido una intensa actividad legislativa a lo largo de esta última legislatura y un ejemplo de ello son las normas que se han impulsado desde el Parlamento Autonómico prestando atención a las personas más necesitadas o que más atención necesitaban, especialmente como consecuencia de la crisis económica que ha azotado también al territorio. Muestra de ello es la Ley de Vulnerabilidad, una ley pensada especialmente para los colectivos más vulnerables, para aquellos que el peor lo están pasando en nuestra comunidad autónoma y en la que ha querido incidir también el Parlamento Autonómico. Vamos paso a paso conociendo precisamente algunas características de esta norma, acercándonos en primer lugar al propio nombre de la misma y desgranando los diferentes objetivos y catálogos que la integran. En un primer momento nos acercamos, por lo tanto, si mis compañeros nos facilitan esa imagen, ahí está, a la Ley 4/2018 de 2 de julio de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección e Inclusión a Personas y Familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. Un nombre largo, pero que al final se traduce a esa atención a la vulnerabilidad social en nuestra comunidad autónoma. Una norma que tiene como objetivo la creación y el funcionamiento de la red de protección y apoyo a personas y familias que se encuentren en esa situación de mayor vulnerabilidad social y o económica o desamparo empresarial. Esta ley pretende prevenir y atender las necesidades básicas de las personas y las familias que se encuentran en esta situación, fomentando su plena inclusión social y también laboral. Una norma que, por lo tanto, surge directamente de la situación devenida de la crisis económica y que se articula en torno a 41 artículos. Entre ellos destaca la estructura de la red y dentro de las cuales se habla de los miembros, los agentes y los colaboradores, los recursos que tiene o debe tener esta red de protección, cómo va a funcionar o las medidas de apoyo a la propia red. Son estructuras básicas de una norma que se complementan con la coordinación de la red de protección y la cobertura y difusión que se hará de la misma en base al artículo legislativo que tenemos en estos momentos sobre la mesa. Si atendemos en este caso el funcionamiento de la red, tenemos que decir que la red de protección, bajo la coordinación de la Administración de la Comunidad Autónoma siempre, garantizará una respuesta integral y urgente en su caso ante las situaciones de mayor vulnerabilidad social que presenten las personas y las familias en Castilla y León y operará como un sistema interrelacionado de agentes que compartirán e integrarán criterios de valoración, metodología, prestación e información para la atención a las personas, todo ello en consonancia con la normativa reguladora de cada recurso y con las especificidades que la atención a cada una de las necesidades requiera. La consejería responsable de la coordinación de la red, con la participación del resto de miembros de la red, adoptará los instrumentos oportunos que armonicen los criterios y la metodología para abordar de forma integral y coordinada las situaciones de vulnerabilidad. En cuanto al acceso a la red, determina que se podrá producir a través de cualquiera de sus miembros, que deberán prestar la atención oportuna y en su caso urgente en función de los recursos de los que se dispongan. También determina la ley que la Administración de la Comunidad habilitará los soportes técnicos correspondientes dirigidos a reforzar y complementar el sistema de acceso a los recursos de la propia red, con el fin de asegurar además una atención integral. Se determina que la Administración regional elaborará y aprobará protocolos de actuación especialmente con los órganos competentes en materia de sanidad, educación y empleo. En cuanto a la valoración de cada caso, determina que se exigirá siempre una valoración técnica, que los equipos de acción social básica estarán adscritos al Centro de Acción Social de las entidades locales y serán estos los que realizarán la valoración en su caso, complementando las valoraciones relativas a las personas o familias realizadas por otros agentes de la red, así como la elaboración correspondiente de un plan individual de atención social. Y en cuanto al plan individual de atención social, determina que serán las personas y las familias atendidas por la red las que contarán con ese plan individual, que será un instrumento único de planificación de la intervención que proceda a realizar. El plan contendrá como mínimo la ordenación de los recursos de la red que correspondan dirigidos a superar la situación de especial vulnerabilidad en consonancia con el proyecto. También habla dentro del artículo 28 del profesional de referencia, que determina que será que cada persona usuaria de la red tendrá asignado un profesional de referencia perteneciente a las administraciones públicas de los servicios sociales de responsabilidad de la comunidad y que velará por la atención integral coordinada, personalizada y continuada de cada individuo. Se habla de los CEAS como instrumento de
atención básica y de puerta al final de los servicios sociales y de la protección jurídica que se determina, entre la que destaca, por ejemplo, que las personas empleadas en los servicios sociales de responsabilidad pública tendrán la protección reconocida por parte del ordenamiento jurídico en el ámbito penal a quienes ostenten la condición de autoridad pública. Hablamos de medidas de apoyo a la red y dentro de ellas queremos destacar una serie de apartados que vemos también en imágenes. En primer lugar, el Fondo de Solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, los planes de inserción sociolaboral para la inclusión de personas vulnerables, la inclusión de aspectos sociales en el gasto público y las iniciativas socioeconómicas que tengan un carácter innovador. También dentro de estas medidas destacamos los acuerdos con operadores de servicios energéticos y suministros básicos, los acuerdos con órganos jurisdiccionales en el Ministerio y el Ministerio Fiscal en el ámbito de recursos de la red, en especial en materia de procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria o de desahucio, y los acuerdos con administraciones locales en el ámbito de recursos y medidas de la propia red de protección. Son algunos de los artículos que determinan y que se recogen dentro de esta normativa, que resumía de este modo el presidente de las Cortes Autonómicas, Ángel Ibáñez. Una sociedad no puede entenderse justa si deja atrás a algunos de los suyos. Por eso, las instituciones públicas debemos garantizar que todas aquellas personas que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad económica o social puedan disponer de la ayuda necesaria para incorporarse de modo pleno y efectivo a la sociedad actual. Quiero recordar que el desarrollo de la crisis en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma ocasionó que muchas personas se vieran afectadas de modo muy grave por esa crisis y estuvieron en riesgo de exclusión social incluso. Por ello, desde el año 2013 se puso en marcha una serie de mecanismos coordinados entre las diversas administraciones públicas para desarrollar una red que permitiera proteger a esas personas que en mayor riesgo de exclusión social o de vulnerabilidad económica se encontraban en esos momentos. Conscientes de que esto no podía ser una situación centrada exclusivamente en periodos de crisis, las Cortes de Castilla y León hemos apostado en esta legislatura por darle un rango de ley a esa red de protección a las familias en riesgo de exclusión y de vulnerabilidad económica y social. Y por eso esta ley, que se ha aprobado con el consenso del tercer sector y de todas aquellas entidades que trabajan en este ámbito, nos ha permitido plantear en una ley hasta 34 mecanismos de protección a aquellas familias y personas que peor se encuentren desde un punto de vista económico y social. De tal modo que a día de hoy podemos hablar de que son cerca de 200.000 las personas que se están viendo beneficiadas por estas medidas, con un importe económico asociado de 200 millones de euros. Castilla y León es una sociedad solidaria y sus representantes hemos apostado por dar un rango de ley a todos esos mecanismos de protección a aquellas personas que peor lo están pasando, para que puedan tener una integración plena y efectiva en nuestra sociedad. Nos quedamos con estas palabras del presidente de las Cortes Autonómicas, Ángel Ibáñez, en las que hace alusión precisamente al objetivo esencial de la ley, prestar atención a las personas que peor lo están pasando en nuestra comunidad autónoma, y en las que además destacaba la importancia de esa red de protección que se determina, especifica y describe dentro de esta norma de Castilla y León.